Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Vamos a compartir este segmento con el filósofo Aristóteles Ponserrate. Hemos hablado de la pobreza en este país en los últimos 15 o 20 días. La pobreza tiene protagonista en cada región, hombres y mujeres con esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Saludos, filósofo, ¿qué tal la vida? Saludos, Alfonso Torres Ulloa. Saludos, amigos de Voz para el Cambio. Buenos días. Usted puede filosofar de lo que usted quiera aquí, pero ojalá que pueda filosofar del tema de la pobreza. El Ministerio de Economía calculó que en el país hay 400.283 personas en carencia extrema. Ese es un dato que está subvaluado. La realidad es que tenemos más de 1.300.000 dominicanos en pobreza extrema. No 402.000, como dice el ministro Pavel Isa Contreras. Él da un número exacto, 401.283. Yo lo redondeo en 402.000 por él. Pero la cifra de personas en República Dominicana en carencia extrema o en extrema pobreza pasa de 1.300.000. Tan sencillo como eso. Mire, Ponserrate, el mismo periódico de hoy, a propósito del tema, dato oficial del mismo ministerio, un 11.2% de la población vive en casas informales. ¿Qué son casas informales? Son cualquier cosa menos un hábitat mínimamente decente. Eso significa, ese 11.2%, estamos hablando de 1.300.000 personas. Y vivir en una casa informal, que puede ser piso de suelo, sin sanitario, sin letrina, sin un patio donde agacharse, sin ventanas, sin persianas, sin energía eléctrica. Eso es extrema pobreza. Por eso Pavel Isa no me puede hablar a mí ni al país de 401.283 personas bajo pobreza extrema. No. Aquí los índices de pobreza no han cambiado, al contrario, han empeorado. Porque cuando me quieren hablar de un aumento nominal de salario, ya el costo de la vida hace rato que lo barrió. Y dicen, el salario mínimo son 9.500 pesos. Pero hay una señora que gana 6.000 pesos, la señora Magali Montero, y recibe una tarjeta del gobierno de 1.500. Y ahí está documentado, y como ella, hay cientos de miles de personas que ganan 3.000 pesos. Vayan a los ayuntamientos de los pueblos para que vean cuánto gana el que recoge la basura. Y el ministerio dijo que el que gana menos de 21.000 pesos, con 21.000 pesos, está en la pobreza porque no alcanza la canasta básica, del primer quintil. Entonces, hay una contradicción en la cifra que ofrece el señor ministro. O nos quieren enredar con una cifra por aquí disfrazada y otra por allí que lo delata. No, así no. La pobreza es aguda. Filósofo. Bueno, parece que Pavel Isa Usted está espantado ahí. Por eso me callé. Usted me miró así. Parece que Pavel Isa Contreras hace mucho tiempo que no pasa por el puente de la 17, por el puente de Francisco del Rosario Sánchez, porque ahí vemos cientos de casas a orillas del río Osama, que la pared bordea con las aguas ahí, con las aguas del río Osama, y todas esas familias es en pobreza extrema que viven, son en casas de zinc, en casas de zinc completo, no que el techo es de zinc, no, de zinc, de latas de aceite, y como sea. Es decir, esa pobreza se ve ahí cada vez que cruzas por el puente Francisco Rosario Sánchez, y ni hablar toda la orilla del río Sama y toda la ribera del río La Isabela hacia allá arriba, llegando hacia Santo Domingo Norte para allá. Don Alfonso Torres Ulloa, amigos de Voz para el Cambio, y ni hablar del sur profundo, de la miseria que acogota el sur profundo, que todos los gobiernos se han olvidado de esa región
y que solo es promesas, promesas y más promesas de desarrollo, y el sur nunca ve el desarrollo como tal. Y si hablamos de la región noroeste, por suerte todavía los campesinos y los habitantes de la región noroeste hacen siembras de subsistencia y no es tan acogotante la miseria, pero aún en el tránsito por todas estas villas hacia Dajabón se nota la miseria que hay en esa región, es decir, que la miseria está acogotando el país y no hay una previsión ni siquiera en el Ministerio de Agricultura para la siembra de frutos menores y de alimentos que puedan proveer de una alimentación a la población dominicana y hasta que se pueda exportar. No hay previsiones en ninguna área, don Alfonso Torres Ulloa, amigo de Voz para el Cambio. Este es un gobierno que no ha tomado previsiones para nada, y la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud habla que la próxima pandemia será una hambruna total en el mundo, y no hemos tomado ninguna previsión al respecto, don Alfonso Torres Ulloa. Pero no solo este gobierno, el problema es viejo. Y aquí han estado acomodando datos y cifras. Aquí los dos presidentes pasados, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, hablaban de que habían sacado, qué sé yo, cuántos cientos de miles de gente de la pobreza. Con bono luz, bono gas, bono colmado, se saca una gente de la pobreza. Una gente sale de la pobreza con empleo digno, y muchas veces esto requiere formación, educación, escolaridad para poder llegar a tener un empleo digno. O la escolaridad, la formación, la capacitación para ser un emprendedor. Pero no es con simple tarjeta de ir a un colmado con 700 pesos en un colmado. Y en un colmado, media libra o 8 onzas de aceite les cuesta 95 pesos. Y 8 onzas de aceite, que es la botita chiquita, eso da para freír 7 huevos para 5 muchachos y hacer un moro un día. Más nada. Y le da para comprar 5 libras de arroz, que se va en día y medio. Es decir, 750 pesos en un colmado es nada por un Cerrate. Vaya a un colmado a comprar un poquito de apio, un ají, un poquito de salsa. El tubito de salsa, que no le da color a la habichuela, porque es tan escaso, cuesta 22 pesos en un colmado. No le da color a un guiso de habichuela. Ni siquiera a un locrio. Ni siquiera a un locrio. Entonces, son las tarjetas que están dando y que han venido dando. Entonces, cuando Danilo dijeron que sacaron millones de personas de la pobreza, con esos programas, están desperdiciando el dinero del país con esos programas. Eso no saca a nadie de la pobreza. Ese es un dinero que deben usarlo para emprendedores, para que jóvenes y sobre todo madres solteras puedan emprender con un pequeño negocio. Pero no. Aquí hace 14 años teníamos 4.200.000 personas en la pobreza, y esas no han salido de la pobreza. Sin embargo, sacan un dato que no se lo inventa Pavel. Yo sé que no se lo inventa Pavel, que lo dejaron en el gobierno de los 8 años de Danilo, que hay prácticamente 3 millones de personas pobres. Dan el dato específico de 2.942.255. Es decir, 3 millones de personas pobres. No, no son 3 millones. Hay más de 4 millones de pobres en este país. Y 1.300.000 bajo el umbral de la extrema pobreza, que reciben al día menos de 114 pesos. Menos de 114 pesos. Y yo comentaba aquí el viernes que cuando regresaba de Dajabón para acá el domingo, en la parada de Caribe Tour, un transporte muy malo en Santiago, un bollito de yuca me costó 75 pesos. Un bollito de yuca. ¿Y qué hace una familia con 114 pesos? Si compran 7 botellitas de agua, se le dan los 114 pesos. 7 no, 6. 6 botellitas de agua, 15 pesos. 114 pesos. Para eso dan 114 pesos.
que usted no sabe cómo lo reciben, extendiendo la mano, 5 pesos a 10 pesos que le van regalando en el barrio, porque no tienen de dónde producirlo, ni siquiera recogiendo botellas. Bueno, entonces nos lamentamos los que tenemos empleo fijo, de que hay muchos pedigüeños en las calles y de que nos atosigan en las esquinas de los semáforos los vendedores informales y que los limpiavidrios nos agreden cuando no queremos darle la moneda y todas esas cosas, sin prever que las clases políticas y las oligarquías dominicanas precisamente reproducen esos niveles de miseria para poder tenerlos comiendo de sus manos y para poder dirigirlos hacia donde ellos más les interese y hacia donde más les interese a sus propios intereses pecuniarios como clase gobernante, como clase política y como clase oligárquica, porque mantienen el control total de una población sumisa y sometida al hambre, a la miseria, al desempleo, al desamparo y al abandono social. Y eso es totalmente peligroso, porque eso es hasta un día. Cuando la rebeldía prenda en los corazones de esos desposeídos, van a arrasar con todo, don Alfonso Torres Ulloa, amigo de Voz para el Cambio. Debe prender cuanto antes. Conserrate, mire, el tema que usted tocó ahí rápidamente, de los pedigüeños en la calle, de los que limpian vidrio, de los vendedores informales, es el gobierno, es el Estado que tiene que hacerse cargo de eso, poniéndolo a hacer cosas útiles y en función de sus posibilidades. Porque lo otro es que eso representa para el conductor un peligro y momentos de mucha tensión cuando usted va en una vía y que se cruzan la gente, como se cruzan los motoristas también. Es decir, eso es parte de un desorden en la ciudad. A mí me produce mucha preocupación cuando veo todos los vendedores en una esquina o bajo un semáforo, porque si yo voy y lo choco, porque ellos se metieron de imprudentes, desesperados por vender algo o porque le den algo, yo tengo un problema, porque es un ser humano que está ahí. Entonces, es el Estado quien tiene que resolver eso. Y el que conduce en la ciudad debe tener un mínimo de seguridad para moverse. Es un tema humano que yo no tengo la solución así a ojo vista, pero hay mucha preocupación ese tema. Vamos a una pausa, Ponserrate. Usted inicie con el comentario que mejor le parezca al retorno. Pausamos, Natanael.